contarles un poco, compartir con ustedes ahora un trabajo de reflexión que venimos haciendo con el equipo de Escuela Abierta y al que los vamos a invitar a ustedes a continuar en cada una de las escuelas, que tiene que ver con encontrar los fundamentos que nos permitan desarrollar la práctica de la tertulia literaria dialógica de la mejor manera en cada una de las escuelas. Nos abocamos a este trabajo no porque no existieran fundamentos tanto para el programa Comunidades de Aprendizaje como para las tertulias, de hecho los hay y ustedes estuvieron accediendo a ese material, pero nos parecía que debíamos producir fundamentos que tuvieran que ver con lo que veníamos trabajando, que tuvieran que ver con una reflexión aquí y ahora en el contexto de las problemáticas o las temáticas que venimos desarrollando en Escuela Abierta. Esta reflexión, además, es una invitación no solamente a que ustedes desarrollen las tertulias porque nos creen que es una buena práctica, les agradecemos que nos crean que es una buena práctica, pero entendíamos también que necesitamos construir estos fundamentos que nos permitan sostener la práctica de manera cotidiana y sobre todo a veces esperar a que algunas cosas ocurran que no van a ocurrir mágicamente el primer día que hagamos tertulias en cada una de las escuelas. También pensábamos en esta búsqueda de aquellos autores que venimos transitando en la Escuela Abierta, que debíamos encontrar en ellos algunas pistas que nos permitan pensar aquellos elementos que nosotros observábamos cuando observábamos las tertulias y decíamos, qué interesante que esté pasando esto, pero que más allá de esa observación podamos llenarlo de reflexión pedagógica, que no es cualquier reflexión. Nos encontrábamos allí con un autor muy querido que yo voy a nombrar varias veces aquí, que es Philippe Mérier. Uno de sus últimos libros, Recuperar la pedagogía, comienza Mérier planteando un enojo, una rabia, dice él, vinculado con cierta proliferación de verdades sin contexto que llegan al aula o llegan a la escuela a plantear un descubrimiento o alguna situación novedosa y que en verdad necesitamos pensar e interpelar desde la historia y las producciones que la pedagogía viene desarrollando desde hace ya varios siglos. Dice Mérier, he aquí donde se origina mi cólera, en la circulación de lugares comunes que detrás de la unanimidad de la fachada pueden dar lugar a que se desarrollen teorías y prácticas contradictorias que en realidad persiguen finalidades opuestas. Ahora bien, nuestros niños merecen algo mucho mejor, merecen un poco de lucidez, merecen un esfuerzo por descubrir las verdaderas cuestiones pedagógicas y políticas en juego en nuestra educación. Merecen adultos que se mantengan de pie, que no renieguen de nada, pero que tampoco se dejen engañar. Entonces, cuando nos vinculábamos con la tertulia, como les decía, y encontrábamos estos aspectos que nos parecían interesantes destacar, encontrábamos que buena parte de los fundamentos para ese desarrollo estaba escrito por otros en otros lugares, pensando algunas cosas parecidas y algunas cosas diferentes de las que pensamos nosotros, y que necesitábamos construir nuestros propios fundamentos, porque son los fundamentos pedagógicos los que nos permiten, como adultos, mantenernos de pie. Entonces iniciamos una búsqueda bibliográfica en aquellos autores que yo les voy a nombrar y que todos ustedes conocen,
algunos de los cuales hemos estado trabajando mucho en 3 años de trabajo compartido, y nos encontrábamos con un viejo libro muy querido y un clásico de la formación docente, que es Instrucciones para ser profesor, de Estanislao Antelo, que todos ustedes conocen. Allí Antelo dice: para enseñar usted tiene que pasar, usted tiene que escribir cartas, usted tiene que abordar la materia, usted tiene que inventar, usted tiene que dar y hacer el tiempo, y vamos a ver cómo el tema del tiempo es un tema que recurrentemente nos va a estar acompañando. Parafraseando a Antelo, escribimos estas líneas que yo voy a compartir hoy con ustedes, convencidos de que para enseñar ustedes y nosotros tenemos que contar historias. Y creemos que las tertulias literarias dialógicas nos van a ayudar a hacer eso. Bien, yo voy a nombrar 5 o 6 aspectos de la tertulia que a nosotros nos llamaron la atención y sobre los cuales entonces buscamos estos fundamentos. El primero de ellos es lo que denominamos como la institución de una práctica. Hace ya muchos años, y hoy Alejandra nombraba a François Duet, este sociólogo francés, publicaba El declive de la institución y venía a nombrar allí algo así como un desencuentro creciente entre lo que esperamos que ocurra en las escuelas y lo que ocurre en las escuelas. Ese desencuentro creciente que Duet nombra como el declive de la institución fue trabajado por algunos colegas argentinos, en particular recuperábamos la idea de Ignacio Leucowicz y Cristina Corea, que también todos ustedes conocen, en un hermoso libro que se llama Pedagogía del aburrido, en donde ellos plantean la dificultad que tiene esta época contemporánea que vivimos para instituir una práctica que no viene resuelta de antemano. Y entonces nombraban y utilizaban una categoría que durante los años 90 fue bastante extendida, que es la categoría de galpón. Decían Ignacio y Cristina: en el galpón el problema es, ante todo, cómo se instituye algo. En condiciones de galpón, la única institución es la precariedad de la regla compartida. La regla es inmanente, es precaria, es temporaria, se pone para un fin, no preexiste, no se supone, es más regla de juego que ley de Estado. Pero esta advertencia no nos debe llevar a una mirada nostálgica acerca de tiempos pasados, sino que supone que necesitamos desarrollar un trabajo. El trabajo de instituir aquello que no viene resuelto. Que las reglas no se suponen significa también que necesitamos producirlas. Producirlas significa más que enunciarlas. Significa un trabajo activo, sostenido, compartido, intencional. Quienes tenemos responsabilidades pedagógicas en las escuelas necesitamos trabajar para producir las condiciones en las que algo del orden de la enseñanza y algo del orden del aprendizaje pueda ocurrir. Porque esas condiciones no están garantizadas, como decíamos, de antemano. Y encontrábamos que también Mérier nos habla de esto. Mérier nos dice que la educación consiste en organizar creativamente instituciones para aprender, con sus programas, por supuesto, pero también con espacio y tiempos específicos, con los ritos estructurantes que sustentan el indispensable compromiso de los alumnos y de los docentes. Por eso decimos que la escuela no es ante todo un asunto administrativo, es sobre todo y hasta en los menores detalles una cuestión de pedagogía. Y nos encontrábamos otra vez con Estanislao Antelo planteando, siguiendo a Duet, que el oficio del profesor consiste menos en dar clase y más en construir las condiciones para que estas clases puedan tener lugar. Entonces, uno de los elementos que nos llamaba mucho la atención y que los invitamos a reflexionar sobre ello, pero que funciona en las tertulias, tiene que ver con esta institución de una práctica en donde efectivamente algo del orden de la enseñanza y algo del orden del aprendizaje está teniendo lugar, muchas veces a pesar de que no sea en las condiciones o del modo en que estamos acostumbrados a hacerlo todos los días. El segundo elemento que observábamos y que nos llamaba mucho la atención
tiene que ver con la espera. Hoy Mario Ramos, delegado de la región Quinta, habló de esto, no estaba previsto que coincidiéramos en esto, pero como él decía, y como todos ustedes saben y todos vivimos, la espera, el esperar, en nuestros tiempos es algo que tratamos de evitar, que tratamos de sobrellevar del mejor modo posible y lo más rápido posible. Y a nosotros nos parecía que había que pensar esta situación de espera en su faceta productiva. Es decir, la espera no es algo o un tiempo o un momento en donde no pasa nada. Y en los turnos de palabra que organiza la tertulia, ocurre algo del orden de la espera, algo del orden de lo productivo de la espera. Y de vuelta nos encontrábamos con una frase de Philippe Mérieux, en donde él señala esta idea de que la educación, sea familiar, escolar o social, exige posponer el pasaje al acto. Poner, dice Mérieux, la pulsión a distancia. Así y solo así puede emerger el trabajo del pensamiento. Así puede desarrollarse una voluntad reflexiva. Y encontrábamos entonces que necesitamos superar esta exaltación de la espontaneidad y de la inmediatez para que pueda emerger allí algo del orden de la reflexión y del pensamiento reflexivo. Entonces es preciso diferir, es preciso esperar, es preciso dilatar en algunos momentos esa contestación inmediata a la que estamos a veces acostumbrados. Y algo de esto les va a ocurrir en las tertulias, y está bien que ocurra, y justamente lo traíamos a colación porque es algo de lo cual no solo no hay que renegar, sino que además tenemos que encontrarle su faceta productiva. Hay también un concepto interesante que trabaja Jacques Derrida, que es el concepto de différance, en donde él plantea esta idea de aquello que está diferido en el tiempo y distante al mismo tiempo de uno. Y es el espacio exactamente en donde algo del pensamiento reflexivo puede estar emergiendo u ocurriendo. El tercer aspecto que observábamos y que nos llamaba la atención y sobre el cual necesitábamos reflexionar tenía que ver con la escucha. En estos momentos de espera de quienes no están haciendo uso de la palabra en la tertulia literaria, lo que tiene que haber es una escucha. Y observando las tertulias que efectivamente se realizan y pensando en ello, encontramos para señalar al menos dos escuchas sobre las cuales prestar atención. Una primera es la escucha del docente. Ustedes van a ver, ya lo han visto en la formación a la que tuvieron acceso vía la plataforma y lo vamos a seguir trabajando el día de hoy, que buena parte del rol docente, del rol del moderador de la tertulia, se juega mucho más en la escucha que en la palabra. Pues bien, esa escucha, de nuevo, no es una escucha improductiva. Esa escucha es la escucha que hace existir en el otro un reconocimiento y un reconocimiento como ser parlante, que es la condición para que emerja la propia voz. De nuevo, dice Mérieux. Lo que hace existir al niño es justamente la escucha del adulto. Es la que le asigna un lugar en la configuración social, reconociéndolo como ser parlante. Entonces, esta primera capacidad de escucha que tiene que ver con el reconocimiento del adulto para con los niños. Pero también la tertulia ofrece una situación de escucha entre pares que, lejos de ser una escucha, de nuevo, improductiva, es una escucha activa que alcanza y atraviesa a todos los participantes de la tertulia dialógica y que es la que construye la posibilidad de un reconocimiento mutuo y la idea de que allí hay algo en común, una cultura compartida, tal vez. Cuarto elemento, la idea de inscribirse en una historia. Y aquí nuevamente pensábamos que existe como una doble dimensión de este inscribirse en una historia. Verán ustedes, muchos de nosotros planteamos
más o menos rápidamente que la escuela es el espacio de la transmisión de conocimientos, y claro que es así. Sin embargo, no pasa solamente eso. La escuela es también el espacio institucional que permite inscribirse en la cultura y en una cultura que nos preexiste, es decir, inscribirse en una historia que es una historia común y a la cual pertenecemos. Dice Philippe Mérieux, la escuela transmite saberes, pero la escuela democrática transmite no cualquier saber, y tampoco de cualquier manera. Transmite saberes que permiten a la vez inscribirse en una historia y proyectarse en un futuro. Los sujetos que atraviesan los espacios educativos desarrollan esta doble trayectoria que consiste en inscribirse en una historia que siempre y necesariamente los antecede y construir trabajosamente y acompañados su propia historia, que es también un modo de relación entre la historia personal y la historia colectiva. Pero esas travesías no se desarrollan ni naturalmente, ni espontáneamente, ni en soledad. La escuela puede y debe crear condiciones para que esas travesías tengan lugar. Por eso, siempre hay que contarles a los niños, adolescentes, incansablemente lo que les pasó. Hay que acompañarlos en ese camino de construcción de sí mismos, escuchando con atención sus historias. Y también por eso hay que contarles y leerles cuentos regularmente, a fin de que se apropien de las matrices narrativas que les permiten ir contando y escribiendo progresivamente su propia historia. De nuevo, este era Philippe Mérieux. Otro autor sobre el que dimos algunas pinceladas, pero que nos gusta mucho, que es Jorge Larrosa, cita a Paul Ricoeur para recordar que nuestra propia existencia no puede ser separada del modo como podemos dar cuenta de ella, dar cuenta de nosotros mismos. Es contando nuestras propias historias que damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos a nosotros mismos en las historias que contamos sobre nosotros mismos. Algo de esto decía recién Martín Prieto acerca de la obra de Saer. Y dice Ricoeur, termina diciendo así, es pequeña la diferencia acerca de si esas historias son reales o ficticias. Tanto la ficción como la historia verificable nos permiten construir una identidad. Las tertulias literarias dialógicas, de nuevo, constituyen un espacio, entre otros de los que ocurren en la escuela, para dar tiempo a que esas historias puedan construirse y entrelazarse. Entonces, este era un elemento que queríamos también rescatar. Cuarto o quinto lugar, ya no recuerdo. Quinto, gracias. Empezamos a descubrir también que nos encontrábamos, cuando reflexionábamos sobre las tertulias, con palabras que no eran tan del orden de lo pedagógico, verbos que venían de otros lugares, y nos encontrábamos rápidamente con un verbo difícil, que es el verbo resonar. Entre el aprender, el recordar, el construir, el enseñar, que son verbos caros a la teoría pedagógica, emerge el verbo resonar. Jorge Larrosa dice que en la formación humanística, tanto como en la experiencia estética, la relación con la materia de estudio es de tal naturaleza que en ella uno se vuelve a sí mismo, uno es llevado a sí mismo. Y eso no por imitación, sino por algo así como una resonancia. Porque si uno lee o escucha o mira con el corazón abierto, aquello que lee o que escucha o que mira resuenan en él. Y así el silencio, penetrado por la forma, se hace fecundo y así uno va siendo llevado a su propia forma. Para transitar estas travesías de la historia común y de la propia historia, para que ambas entren en relación, una debe resonar en la otra. Es por ello, de nuevo Mérieux, que entre el sujeto y la cultura es necesario recorrer incansablemente la cadena en los dos sentidos. Partir del sujeto tal como es, para articular en él saberes que respondan a sus deseos, a sus necesidades, a sus problemas, y proponer al mismo tiempo saberes nuevos, saberes de la cultura hacia el sujeto. Y ayudar
a que los sujetos perciban el movimiento mismo de la elaboración de esos saberes y entren así en resonancia con su propia historia. Las tertulias literarias dialógicas pueden ser una práctica para poner en relación y hacer resonar estas dos historias. Sexto. Lo común en la intersubjetividad. Las tertulias literarias dialógicas estructuran un trabajo intersubjetivo que necesitamos pensar y destacar. Un trabajo intersubjetivo que permite un diálogo, una cooperación y la emergencia de algo en común. No solo en la medida en que convierten en común el acceso a las obras de la literatura universal, como ya vimos, sino más profundamente la construcción de lo común allí entre quienes están participando. Por eso, dice La Rosa, el aprender de la lectura no es la transmisión de lo que hay que saber, de lo que hay que pensar, de lo que hay que responder, de lo que hay que decir o de lo que hay que hacer, sino la coimplicación cómplice en el aprender de quienes se encuentran en lo común. Y lo común no es otra cosa que lo que da que pensar para pensarse de muchas maneras, lo que da que preguntar para preguntarse de muchas maneras, que lo que da que decir para decirse de muchas maneras. La lectura nos trae lo común del aprender, en tanto que ese común no es sino el silencio o el espacio en blanco donde se despliegan las diferencias. Ojalá en cada una de las tertulias que desarrollemos de aquí en adelante, en cada una de las escuelas, algo del orden de lo común en esa lectura pueda emerger y tener lugar para que nuestros chicos aprendan a leer, escribir y a comprender textos más y mejor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Es muy difícil, después de escuchar tan brillantes oradores durante toda la mañana, poder cerrar este enorme desafío que tenemos hoy de celebrar, en principio, el culminar con un trayecto tan importante para todos ustedes como es un trayecto de formación permanente, en donde tanta gente a lo largo de toda la provincia está preocupada por brindar lo mejor de sí, no solo en su práctica, sino en poder formarse todos los días a sus alumnos, a esos jóvenes y a esos niños que vemos todos los días. Para mí es poder cumplir un sueño, estar hoy aquí siendo parte del programa Escuela Abierta, uno de los programas más importantes y más masivos que tiene nuestro ministerio. Yo coordino el programa de comunidades de aprendizaje que todos conocen por haber hecho parte de la formación para poder estar hoy aquí. Y cuando comenzamos con el desafío de comunidades de aprendizaje en la provincia, y en ese camino estaba Florencia acompañándonos por el territorio, era un sueño poder pensar en cuántas escuelas íbamos a trabajar comunidades de aprendizaje en nuestra provincia. Y hoy estamos aquí con más de 1000 docentes preocupados por llevar una metodología que lleva adelante comunidades a todas sus escuelas. Realmente poder ver la cantidad, la magnitud, el compromiso para llevar esta propuesta adelante es un gran desafío y desde acá arriba les puedo decir que asusta y nos compromete, porque nosotros le podemos contar desde comunidades, de hecho lo vamos a hacer, cuestiones prácticas, fundamentos teóricos, pero yo quiero acercarles un testimonio que está más conectado con la emoción, con lo que nos ha hecho en el cuerpo cada uno de nosotros en este tiempo que compartimos tertulia en las 20 escuelas en donde llevamos adelante comunidades de aprendizaje. Creo que lo más potente que tiene tertulias es poder escuchar la emoción de nuestros niños y nuestros jóvenes,
poder escuchar en ese tiempo de espera que planteaba Diego y dejar que resuene en nosotros, en nuestros cuerpos y en los de ellos, lo que aflora, lo que aparece en ese espacio de espera y de escucha a través de los textos universales. Poder apartarnos de la comprensión del texto y poder permitir que aparezcan las historias singulares enlazadas con las historias colectivas, porque de hecho eso es lo que sucede en un ámbito donde podemos escuchar y compartir, como es lo que genera esta metodología. Pero por el otro lado aparece el desafío de poder sostener en el tiempo eso que sucede en ese encuentro y poder instalarlo. Y es allí donde tenemos que confiar en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Ellos se apoderan rápidamente de poder expresar las emociones y de escuchar a los otros. Y creo que poder sistematizar eso en la escuela nos va a permitir, no porque no suceda hoy, sino porque llevarlo adelante y sistematizarlo nos permite poder pensar en que nuestros jóvenes y niños van a poder conectar las emociones con lo que sucede dentro de la escuela. Esto nos decía Pedro Núñez, que hoy lo citamos varias veces a Pedro, y él tenía una metáfora muy interesante para poder contar esto. Y él decía, los chicos en la escuela secundaria dicen que socializan, es parte de una investigación y él planteaba esto, socializan dentro de la escuela, por eso les gusta ir a la escuela, pero las emociones las comparten en la esquina. Y creo que el desafío que tenemos nosotros en la esquina de su barrio, en la esquina de la escuela, es poder hacer que estos dos universos convivan dentro de la escuela y que el espacio de socialización, de aprendizaje, de refugio, que sucede todos los días y de que todos somos parte, también sea un espacio donde conectar con las emociones. ¿Por qué digo esto? Él hablaba de la idea del laberinto, que creo que Karina también lo planteó. El desafío de que un joven tenga un proyecto de vida sin límites, y esto lo decía Florencia hoy, tiene que ver con poder desarrollar sus emociones, conocer su singularidad y conectarse con otros. Y nosotros tenemos el deber de iniciar ese proceso lo antes posible. Por eso creo que Tertulias es un dispositivo para que también lo pensemos desde ese lugar, que pensemos en que aportan la mejora de los aprendizajes, en poder incorporar la lectoescritura, pero también en poder comenzar a pensar un proyecto de vida desde la más temprana edad. Ese es un desafío que nosotros tomamos cuando somos docentes. También poder llevar adelante, insisto con esto, sistematizar, y para que eso suceda nos tenemos que correr del lugar que tenemos habitualmente como docentes. Y cuando lo van a ver en la práctica, sucede tertulia, tenemos que no solo darle la palabra a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino poder salir nosotros de ese lugar de poder que es tan difícil correrse. Así que bueno, simplemente era una invitación para contarles, entusiasmarlos de la manera en que estamos nosotros con este proyecto y agradecerles que hayan escuchado y hayan querido compartir nuestro programa con todos ustedes. Y además quiero agradecer y pediría un aplauso para todos aquellos que conforman los equipos de trabajo que incansablemente, tanto en Escuela Abierta como en comunidades de aprendizaje, hacen posible que todos ustedes puedan ser parte de este hermoso proyecto. Muchas gracias.